Bien, hermanos, estamos viendo el tema de cómo debemos glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Como leímos en nuestro texto base, en el versículo 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y estamos tratando de respondernos cómo debemos hacer todo para la gloria de Dios. ¿Es posible hacer todo para la gloria de Dios mientras vamos en el transporte público, mientras caminamos? Hemos querido abordar esta primera parte aprendiendo sobre cómo debemos glorificar a Dios directamente. Estamos viendo algunas maneras en que podemos glorificar a Dios directamente. Hemos visto que la primera manera en que podemos glorificar a Dios es poniéndolo sobre cualquier otra cosa. Lo segundo es alabándolo y adorándolo. En la anterior ocasión vimos que debíamos orar para que su reino viniera y su nombre fuera glorificado, santificado. Y también vimos que podíamos glorificar a Dios dando testimonio de él a otros. Hoy nos corresponde ver una quinta y sexta manera sobre cómo podemos glorificar a Dios. Vamos a ver que glorificamos a Dios cuando nos sometemos a Él con fe y arrepentimiento. Esta es la quinta manera de cómo podemos glorificar a Dios, y es sometiéndonos a Él con fe y arrepentimiento. En Jeremías capítulo 13, usted puede buscar allí en su Biblia, aquí vemos cómo el Señor llama al arrepentimiento a su pueblo, recordándole allí por medio de dos metáforas sobre cuánta maldad tenían ellos y cuán grande era el pecado que habían cometido al abandonar el pacto que él había hecho con ellos. Vamos a leer en Jeremías capítulo 13. Versículos 10 y 11, usted puede leer allí cómo se habla primero del ejemplo del pueblo de Israel como si fuera un cinto. Si recordarán, el cinto era una de las prendas, una de las partes de la vestidura de los sacerdotes del pueblo de Israel, en donde amarraban a su cintura el manto sacerdotal. Y allí el Señor compara al pueblo de Israel con un cinto. Pero mire lo que dice acerca del cinto, versículos 10 y 11. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como ese cinto que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero ellos no escucharon. Aquí el Señor muestra cómo el pueblo de Israel vino a hacer esa prenda que no servía para nada. Una prenda que era útil, terminó siendo inútil. Que antes era honrosa y decorativa, terminó siendo algo desagradable a su vista. Un pueblo que no quiso escuchar las palabras de Dios, que prefirió seguir las imaginaciones de su corazón. Más adelante usted puede leer en este mismo capítulo una segunda metáfora. Allí habla sobre las tinajas del pueblo de Israel. Dice que iban a ser llenas de vino. Usted dirá, bueno, ¿qué hay de malo de que todo el pueblo de Israel tuviera unas tinajas llenas de vino? Lo malo es que lo que dice Dios es que con esto iba a traer un juicio sobre este pueblo, pues todos se iban a emborrachar. ¿Qué pensaría si el presidente estuviera borracho y tomara las decisiones del país? ¿Confiaría usted en esas decisiones? Puede que pase, no sé, pero ¿qué pensaría usted de eso? ¿Qué pensaría, hermano, si los pastores o los hombres de fe que usted pone más confianza estuvieran embriagados? Su fe estaría frágil, débil. Pues así sería el juicio que Dios traería sobre esta nación al no escuchar la palabra de Dios. Él dice que haría que todo el pueblo estaría embriagado.
En el versículo 14 usted puede ver cómo se dice que aún los padres se levantarían y sus hijos uno contra otro. Dice allí, y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré, ni tendré piedad, ni misericordia para no destruirlos. Creo que la mayoría hemos visto cómo actúa un borracho, ¿no? En las peleas, sin ningún control. Es algo muy vergonzoso ver cómo un hombre puede llegar a esa condición. Pero así están muchos hoy en día. En un estado que ninguno de nosotros quisiéramos estar así, ebrios, impulsados y envueltos por el vómito de nuestros pecados. Note que al final de este versículo, el Señor indica que los quebrantará y castigará para no destruirlos. Usted dice, ¿cómo es esto posible? ¿Les dice que los va a quebrantar y castigar para no destruirlos? Pues bien, el Señor aún en medio del juicio iba a tener misericordia. Porque ¿cuál es la paga del pecado, hermano? La muerte. Ellos debían morir inmediatamente, pero el Señor iba a tener misericordia. Y allí, en medio de esta gran maldad, Dios les llama al arrepentimiento. Versículos 15 y 16 dice, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Dios, a Jehová Dios, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Aquí usted puede ver cómo cuando se habla de dar gloria a Dios es un símil de arrepentimiento. Dios mismo llama al pueblo a que por medio de su arrepentimiento den gloria a Dios y eviten perder la oportunidad de apartarse de sus pecados y caer en una oscuridad. ¿No cree, hermano, que tenemos un Dios bueno? ¿No cree, hermano, que tenemos un Dios misericordioso que, a pesar de lo pecadores que somos, aún nos extiende su mano? Hemos sido bendecidos muchas veces con el mensaje del Evangelio y hemos aprendido sobre nuestros pecados, sobre la bondad de Dios, pero no hemos escuchado. Muchas veces hemos preferido seguir en nuestros pecados. Quizás muchos en el mundo actualmente no piensan que Dios es así, pero hermano, nunca olvide que Dios es bueno y misericordioso. Miqueas 7, capítulo 7, versículo 18, puede leer allí cómo el profeta nos recuerda acerca de ese Dios perdonador que tenemos. Dice allí, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Tenemos un Dios que se deleita en misericordia, hermanos. No es un Dios malvado como muchos piensan, que es como un tirano esperando para asesinar o matar a gran parte de la humanidad, sino alguien que perdona y olvida, dice aquí en Miqueas. La adúltera, el mentiroso, el ladrón, el que ha matado, el fornicario, todos ellos, si se arrepienten de su pecado, Dios los perdonará. Y nosotros nos regocijaremos en esto, hermanos, porque eso es glorioso. Ver cómo el Señor rescata a alguien tan pecador como nosotros es algo muy bello, hermano. Vemos cómo Dios es bueno todavía y hay misericordia aún. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Usted puede leer allí cómo durante el reinado de Ezequías, después de que se restauró el templo de Israel, él llamó a todo el pueblo a que vinieran a celebrar la Pascua. Él quería recordarle al pueblo que tal vez por mucho tiempo habían olvidado que Dios era misericordioso. Y usted puede leer allí en el versículo 10 y 11 cómo esa palabra de Dios, ese mensaje con el que Dios llama a su pueblo, actúa en dos tipos de hombres. Dice allí, versículos 10 y 11. Pasaron, pues, los correos, no son correos electrónicos, obviamente aquí utilizaban mensajeros en esta época. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés,
hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Quizás es como pasa hoy en el mundo y en la iglesia del Señor. Muchos escuchan el evangelio y se burlan, se ríen, dicen, esto no es para mí, ya estoy cansado de escuchar lo mismo, otra vez con la misma retahíla. Pero hay otros que se humillan y escuchan. Aquellos que se burlan del mensaje de Dios, al final lamentarán no haber podido disfrutar de lo más hermoso que puede pasar en esta vida a un hombre, y es que se le perdonen sus pecados. Versículo 26 y 27 dice, hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Este capítulo tal vez le recordará a usted también a la parábola del hijo pródigo. Pues así es como pasa, hermano, cuando una persona es convertida al Señor, dice que hay regocijo en el cielo y en la tierra, porque es algo que es único y debemos glorificar a Dios cuando esto pasa. Vamos a ver ahora una sexta manera en que podemos glorificar a Dios directamente, y es cuando creemos en su palabra y la honramos. Cuando creemos en su palabra y la honramos. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Usted puede leer allí cómo se habla de ese deseo del apóstol para que la palabra de Dios fuera eficaz y conocida para las demás naciones, dice allí. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue en vosotros. Note que el apóstol había reconocido que la palabra de Dios había hecho una obra en los tesalonicenses. Dice que era evidente cómo esta iglesia honraba y glorificaba la palabra de Dios. Ahí dice, así como lo fue en vosotros. El apóstol estaba pidiendo oración para que la palabra de Dios siguiera siendo eficaz en los corazones de los oyentes. Yo recuerdo, hermano, que cuando estaba en la universidad, había materias muy difíciles, había materias que necesitaban, además de la explicación del profesor, un acompañamiento de libros. Y recuerdo, uno muy importante era el cálculo de Stewart, era para todos los cálculos. Le aseguro que ninguno de nosotros en la carrera vamos a olvidar ese libro, era muy grande, complicado, pero era una gran ayuda cuando estábamos en temas muy complejos. La Biblia, hermanos, es esa guía que el Señor nos dio. Es esa guía que nos ayuda a orientarnos en los momentos difíciles de nuestra vida. Él nos pide que podamos tener ese deseo de leerla, de glorificarla y de honrarla. Tal vez pueda leer libros sobre psicología humana, tal vez pueda ver videos de superación personal, pueda escuchar de 10 claves para el éxito y la riqueza, puede ir a conferencias motivacionales, ver películas, documentales, pero nada de esto podrá compararse con la Biblia. Nada de esto podrá decirle a usted quién es realmente Dios y cuál es nuestro fin principal como hombres. Hemos leído muchas veces ese texto de toda la escritura. Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Y tal vez usted esté escuchando esto y diga, yo ya sabía esto, otra vez lo mismo. Nunca debemos olvidar esto, hermanos, que en nuestras manos tenemos una palabra que es la palabra de Dios. Pero usted se preguntará entonces, ¿cómo debemos honrar la palabra de Dios? Vamos a ver algunas formas en que honramos la palabra de Dios en los cultos, dentro de este punto, y la primera de ellas es reverenciándola.
Estamos viendo la manera en que podemos glorificar a Dios y es creyendo en la palabra de Dios y honrándola. Y estamos viendo algunas formas en que podemos honrar la palabra de Dios. Y la primera de ellas es reverenciándola. Isaías capítulo 66 versículo 2 dice: Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Acá la palabra tiembla es símil de estremecerse, espantarse, temer y ser reverente. Creo que hay ciertas palabras que como seres humanos nos dan cierto respeto. Por ejemplo, cuando usted va a un médico y le dicen que es objeto de una enfermedad terminal, usted presta mucha atención a esas palabras porque son muy importantes para usted. Así, pues, debería ser el respeto y la seriedad con que debemos oír la palabra de Dios cada vez que es expuesta. Cada vez que la palabra de Dios se predica, deberíamos entender que se está tratando para que nuestra alma pueda ser librada de la llaga del pecado. Sería ridículo que alguien en una condición deplorante ignorara las palabras y respetara aquellas que le ayudan a salvar su vida. Leímos anteriormente cómo actuaron algunas personas durante el mensaje que envió el rey Ezequías. Dice que se reían y burlaban de ellos. Y quizás usted diga, yo no me río cuando voy al culto. Yo escucho al pastor y al hermano predicar. Pero ¿qué clase de respeto es ese que demuestra al estar aquí sentado, pero no prestando atención al mensaje que se le dice? Su mente en otro lado, ignorando lo que se habla acá, pensando, ya casi se va a acabar. Usted podría quedarse mirando 2 horas una película sin dormirse, pero acá le da somnolencia, ¿no? Pesadez. ¿Es esto acaso, hermanos, tener respeto y reverencia por la palabra de Dios? Si realmente queremos honrar la palabra de Dios, al escucharla, deberíamos temblar en nuestras almas y estremecernos cuando es predicada, y no despreciarla, sino prestarle atención, como ese médico que nos diagnostica y da el tratamiento de la enfermedad que tenemos. Una segunda manera en que usted puede honrar la palabra de Dios es oyéndola con deleite. Oyéndola con deleite. Marcos capítulo 12, versículo 37. Aquí vemos cómo el Señor Jesús se encontraba respondiendo la pregunta sobre con qué autoridad hace estas cosas, esperando que ellos reconocieran que Él era el Hijo de Dios. Y dice allí, David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su Hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Aquí la palabra gana es símil de gustoso, de algo placentero, de algo dulce o deleitoso. Usted se preguntará, ¿cómo es posible que por el oído yo pueda sentir eso, gusto, o saber si algo es placentero? Pues esto pasa, hermanos. Por ejemplo, hay ruidos con los que usted no quiere estar todo el tiempo, ¿no? Yo no creo, bueno, es mi caso, no sé el de ustedes, pero el ruido de la licuadora no es algo que yo quisiera estar escuchando todo el tiempo. Son muy bullosos, no me están diciendo ningún mensaje y es algo que me molesta. Pero hay sonidos que usted disfruta escuchar. A algunos les gusta ir al campo y escuchar los pájaros, las aves, el silencio también. Les gusta estar en tranquilidad. Algunos escuchan una melodía y pueden que lleguen de su día de trabajo estresados, pero si escuchan esa melodía,
se calman, como le pasaba al rey Saúl. Pero mire el Salmo 19, versículos 8 al 10, como David menciona lo que es deleitoso para él. Dice allí la palabra de Dios: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. David dice que la palabra de Dios es dulce para él, como la miel que destila del panal. Y es que cuando algo se vuelve deleitoso para usted ansía tener cada vez más eso, probar cada vez más eso. Como pasó a los judíos y a los gentiles en Hechos capítulo 13, versículo 42. Aquí usted puede leer cómo al escuchar a Pablo querían seguir escuchando ese mensaje de la justificación por la fe. Dice allí: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de todas estas cosas. Anhelaban volver a escuchar la palabra de Dios. Y yo le pregunto, hermano, ¿oímos la palabra de Dios así? ¿Anhelando escuchar más? ¿Complaciéndonos con cada palabra con la que Dios abraza nuestras almas y queriendo que se nos hable más sobre nosotros y sobre cómo debemos obedecerle? ¿O piensa para sí: ya casi va a terminar el hermano, solo le falta la mitad y podré ser libre? Viene con expectativa de que cada día el Señor le hable a su corazón, le haga buscar los manjares que le ha preparado para usted. O quizás, como un niño que es obligado a comer sus vegetales, apenas puede pasar con amargura por su garganta aquello que le sirve para crecer y tener una vida saludable. Que no sea así, hermanos, que cada vez que estemos aquí escuchando la palabra de Dios, realmente sea para nosotros un placer y no una carga. La tercera forma en que podemos honrar, o en la que honramos la palabra de Dios, es recibiéndola con humildad. Recibiéndola con humildad. Santiago, capítulo 1, versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La Biblia es ese espejo, hermanos, que nos muestra lo feo que realmente somos todos nosotros. Creo que a nadie le gustaría que lo convocaran a una reunión y le dijeran: venga con nosotros, vamos a hablar acerca de todo lo malo que es usted. Y vamos a empezar uno por uno a señalarlo. A nadie le gustaría esto. Y pienso que quizás es porque a ninguno le gusta ser juzgado. Porque pensamos que no queremos que descubran que no somos ese hombre o esa mujer perfecta que creemos ser. Tal vez se preguntará por qué la palabra de Dios no hace efecto en mi vida. Y seguramente es esto, hermano, el orgullo. No somos humildes para reconocer nuestros pecados. Somos como ese joven rico que, llegando con la arrogancia, creyendo que hemos sido buenos durante toda nuestra vida, decimos: todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Yo le diría: no tan rápido, amigo. Deténgase un momento y pregúntese si realmente es usted quien presupone que es. Recuerde que es Jesús quien le habla. Él conoce su corazón. ¿Realmente cree que no hay nada malo en usted? Si cuando lo pasamos por el primer mandamiento encontramos que la persona que usted más ama es a usted mismo. Debemos ser humildes como la mujer cananea en Mateo 15, 21. Recordará que esta mujer
a pesar de que gritó, el Señor al comienzo la ignoró. Ya veremos que no la ignoró completamente, estaba pasándola por una prueba. Pero esta mujer sigue suplicándole y humillándose ante Él, reconociendo que solamente de Él vendría la salvación y que como un perrillo buscaría comer, aunque fuera una migaja de la gracia salvadora. Dice el versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante Él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo Él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Ella no dijo: a mí todo, que me diga de todo, menos que soy un perro. Sino que ella reconoció, hermanos, que así era. Un perro que se arrastra debajo de la mesa, buscando alimentarse del pan de vida. ¿Ha venido con ese espíritu humilde a escuchar la palabra de Dios, esperando que el Señor le haga ver sus pecados y alimente con su palabra su vida? ¿O quizás viene pensando: a ver qué indirectas viene a decirme hoy el pastor o el hermano que predica? Preparemos nuestros corazones con humildad antes de venir a escuchar la palabra de Dios. Pidámosle a Él que sea mostrando nuestros pecados por medio de su palabra y podamos recibir con humildad, porque esto, como acabamos de leer, puede salvar nuestras almas. También, una cuarta forma en la que honramos la palabra de Dios es tomando una firme resolución de obedecer la palabra. Una firme resolución de obedecerla. Deuteronomio capítulo 32, versículo 46. Aquí Moisés habla al pueblo de Israel después de instruirles para que aplicaran la enseñanza que habían acabado de escuchar, y les dice allí: y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Aplicad vuestro corazón. O como podría decirse, propóngase en vuestro corazón a todas estas palabras. Cuando hablamos de una resolución, estamos hablando de aquella decisión que estamos tomando de algo antes que suceda. Todavía no va a pasar, pero tenemos la voluntad de hacerla que pase. Por ejemplo, una persona que sufre de pánico de altura, se la invitan de pronto a un parque de diversiones y ella decide: no me va a subir a estas atracciones. Aunque no haya pasado eso, ella ya tomó una resolución en su corazón. Dijo: no lo voy a hacer. Pues, ¿cuál debería ser entonces la resolución que debemos tomar a la hora de escuchar la palabra de Dios? Aquí, hermano, quiero que sepa que no hay grises, es blanco o negro. Una vez termine una enseñanza en su corazón, tendrá que tomar una resolución, y esta deberá ser obedecer o no la palabra que he escuchado. Recordará que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y así lo hizo. ¿Es acaso así de firme nuestras resoluciones? ¿O simplemente escuchamos y decimos: debería poner cuidado más a esto o a aquello, pero no tomamos resoluciones verdaderas en contra de nuestros pecados? O como Agripa dijo: por poco me persuades. Deberíamos tener una firme resolución en nuestros corazones y buscar después de cada enseñanza hablar a nuestra alma y proponernos mortificar aquel pecado que hemos descubierto y querer andar en integridad. Vamos a ver ahora una séptima manera en que podemos glorificar a Dios, y es cuando le obedecemos. Una séptima manera en que usted puede glorificar a Dios directamente es obedeciéndole. Juan, capítulo 15, versículo 8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto,
y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y creo que no hay una manera más directa en que podamos glorificar a Dios que obedeciendo la palabra que Él nos ha dado. Con esto estamos reconociendo que Dios es nuestro Padre y que además, como discípulos de Él, queremos que toda nuestra energía y tiempo esté dispuesto para llevar a cabo su obra. Vimos en la anterior manera de glorificar a Dios que honrar la palabra de Dios es tomar resoluciones firmes. Pero de nada sirve que usted tome resoluciones si no las ejecute. Una vez escucha la palabra de Dios, usted se convence de que debe buscar combatir aquel pecado o seguir a Dios fielmente, pero si no lo hace en su vida, de nada sirve. Nuestra resolución es firme cuando hacemos aquello que nos hemos propuesto. ¿Cómo se nos manda que debemos obedecer? Vamos a ver algunas formas en que se nos mandan que debemos obedecer en este punto. Lo primero es que debemos hacerlo sin vacilar. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 32, dice: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. El pastor nos decía hoy, se nos ha mandado a evangelizar. Y tal vez nosotros salgamos con esa determinación, vamos a hacerlo. Pero pasa así en nuestra vida, muchas veces dudamos, decimos, esta persona es la indicada. Y cuando vamos a predicarle, dudamos, vacilamos y no lo hacemos. Cuando Dios nos manda que obedezcamos, nos dice que debemos hacerlo sin apartarnos a diestra ni a siniestra. Así pues, cada vez que usted haya escuchado acerca de la palabra de Dios y se convenza de algo, busque hacerlo obedeciéndolo de manera sincera, sin renuencia. La renuencia es resistir o resistirse a algo. Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Pero, ¿cree usted que cuando se presenta ante Dios sin agrado, desconfiando de lo que Él hace en su corazón, está apoyando a que su obra avance? No es así, estamos resistiendo a que su obra avance. Vemos también que debemos hacerlo sin jactancia. Lucas 17:10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Cuando obedezcamos, no lo hagamos enorgulleciéndonos a nosotros, diciendo: qué buenos somos, pues sabemos que hemos hecho lo que debíamos hacer. Y por último, debemos hacerlo sin desmayar. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A pesar de que pase por dificultades, hermano, a pesar de que el mundo o las demás personas vayan en contra suya, nunca debe cansarse de hacer el bien, porque al final de esto segará si no desmayamos. Vamos a ver unas conclusiones acerca de estas maneras que hemos visto. Lo primero es: arrepintámonos y glorifiquemos con esto a Dios. Arrepintámonos y glorifiquemos con esto a Dios. Si usted quizás nunca ha orado sinceramente con un corazón humillado ante Dios y ha pedido perdón por sus pecados, realmente lo invito, amigo, a que lo haga. Hay cosas que dicen que en esta vida no se deben dejar de hacer antes de morir. Pues no deje, hermano y amigo, hacer lo más importante que hay en nuestra vida, y es pedir perdón. Porque Dios es un Dios bueno
que perdona y olvida la maldad. Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuánto pecado tenga, amigo mío. No importa si el pecado que ha cometido le avergüenza. Confiéselo y arrepiéntese. Y glorifique a Dios por esto. Que sin importar cuán grande sea su maldad, la misericordia de Él es tan grande que está dispuesto a perdonar y a olvidar. Pero aquellos que ya hemos pedido perdón por nuestros pecados, no dejemos de hacerlo. ¿Cuántos pecados cree que comete a diario, hermano? ¿Cómo puede pasar un día de nuestra vida sin que hayamos pedido perdón por nuestros pecados, teniendo un Dios tan misericordioso? Debemos arrepentirnos todo el tiempo de nuestros pecados. Si vemos que caemos en un momento en pecado, procuremos al instante pedir perdón. Pero si no lo logra hacer, hermano, tome un hábito. Y es que cada noche trate de recordar aquellos pecados que hizo durante el día y pida perdón. Que no sea el cansancio y la pesadez lo que cura sus ojos, sino la conciencia de que ha pedido perdón por sus pecados. Pero glorifiquemos al Señor, hermanos, porque hoy en día vemos su glorioso poder actuando en la vida de personas tan pecadoras como nosotros. No mereciendo nada, Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo el que cree en Él tenga vida. Alegrémonos al ver cómo Él sigue aún insistiendo en rescatar niños, jóvenes, adultos, ancianos, unas ovejas tan tercas y necias como nosotros, que no merecemos esto, pero que Él, por su gracia, ha querido acercarnos. Y una segunda aplicación es sobre la palabra. Quiero preguntarle, ¿le aburre y ya no le causa placer leer o escuchar la palabra de Dios? ¿Ha caído en eso de leerla como cualquier otro libro, de forma monótona, sin reflexionar, ni meditar con profundidad, sino como esa tarea que debe cumplir? Lo invito a que revise cuál es la postura que usted tiene al leer la palabra de Dios. ¿Viene con ese deseo de aprender humildemente, sabiendo que es pecador y buscando una guía para su vida? ¿O prefiere creer que todo se trata de una conspiración para arruinar su perfecta vida? ¿Le guarda el respeto que merece porque es la palabra de Dios? ¿O se burla de ella, ignorando sus consejos, prefiriendo lo que su imaginación le dice que es verdad? Honremos la palabra de Dios y no menospreciemos sus consejos. Que podamos en nuestros corazones darle la importancia que realmente merece y que busquemos apreciarla tanto que sea nuestro mayor consejero en esta vida. Oremos, hermanos.